exposición que está en el Centro Cultural de España, se llama De Naturaleza Violenta. Fue inaugurada el día 6 de mayo y continúa hasta el 28 de junio. Los artistas que están involucrados en la exposición son Claudio Correa, Isidora Correa y Patricia Domínguez. Esta exposición es un proceso bastante más largo que los proyectos habitualmente que son solamente de una exposición temporal, un proyecto de residencia y un proyecto de colaboración entre tres partes. Se inició con la Galería Gabriela Mistral en su primera fase. En ese instante, el trabajo de estos tres artistas obedecía a su proyecto que desarrollan de manera permanente. Y posteriormente, en noviembre del año 2013, ellos partieron a una residencia en Onda y allá también se concretó ese mes de trabajo de residencia en Flora. Y se puso en exhibición la segunda fase del proyecto, que es de naturaleza violenta. También se denominó así en Colombia. Y ya esta, la que se está exponiendo actualmente en el Centro Cultural de España, es una nueva mirada a lo que sucedió en ese proceso de residencia en Colombia. El trabajo que está acá de Patricia Domínguez, de Claudio Correa y de Isidora Correa, ha sido bien interesante la forma en que ha sido abordado, porque a pesar de que en algunos de ellos se conservan partes de lo que fue el trabajo en Colombia, es distinto ya estar fuera del lugar y volver a mirar lo que significó ese proceso. Parte de esas modificaciones están incluidas dentro de la muestra. En el caso de Patricia Domínguez, el trabajar sobre la idea de la colonización de las dos colonizaciones que ha tenido Colombia, que primero es la de España y la segunda a través de los narcos, reflejado en una figura como los caballos, para hablar sobre ese proceso del narco. También es tomar elementos que para nosotros, que si los vemos dentro de la naturaleza, parecen absolutamente sensibles o muy amables a lo que estamos acostumbrados a ver. Y en este contexto ellos le añaden un elemento más a descubrir. Y en el caso de Isidora Correa también, o sea, a partir desde una planta para hablar sobre una planta que te permite tener un cierto como dominio sobre el otro, también por sus efectos, también retoma ese gesto de la violencia implícita en la naturaleza. Igual es un gesto político, también una mirada mucho más política dentro del paisaje, dentro de la naturaleza. Entonces se llama de naturaleza violenta. Empecé a elaborar un montaje que tuviera relación con, por un lado, con un sonido amistoso como el canto de un ave y por otro lado que pudiera demostrar lo que subyace. Una de las cosas buenas de esta exposición es que no necesariamente tiene que ser coherente, en el sentido de que sea una lectura pedagógica, lineal, de los que estuvimos en la residencia. Más bien sacamos contrapunto de lecturas como autores. En ese sentido, cada uno de nosotros hizo lecturas y una investigación muy particular. Ha tenido también la trayectoria de cada uno de los artistas. Por ejemplo, en el caso de Patricia, el video, cada uno también, como la Isidora Correa, con la instalación y la escultura. Y en mi caso, que creo que soy más tránsfuga en lo que tiene que ver con un hacer disciplinario, con lo sonoro, pero también con la escultura y la transcripción. Más que una forma, me interesaba lo que sostiene la forma. Y en ese sentido, una de las cosas que me interesó fue trabajar con una noción muy básica, los subbajos y todas las frecuencias que también hacen interactuar al espectador para poder traspasar a él también una noción de peligro inminente, en el sentido que las frecuencias bajas, o subbajos también, propios de los subwoofers y otros aparatos de amplificación,
provoca una reverberancia telúrica que algunos pueden recordar incluso al sonido que antecede a un temblor. Una de las cosas que a mí me interesaba al plantear esta exposición era tres objetos que por un lado se mostrasen no como objetos para ser contemplados, sino como dispositivos para usarse. Tenemos, por ejemplo, el bombo, el armónico con su maceta, una perforación al muro que evoca a la boca de una guitarra, y por otro, una partitura hecha o dibujada con mechas incendiarias sobre cera. El método con que se acciona esta exposición pasa por un asunto muy sencillo. Se divide la entrevista, que pasa en el fondo por una interpretación de esta entrevista. Para los espectadores que vengan a la muestra podrán escuchar una voz con acento centroamericano, que es una cantante de boleros, que reinterpreta y vocaliza la entrevista de Hernán Rodríguez. Esa entrevista vocalizada fue separada en dos canales, es un estéreo. Los bajos y agudos están en la parte del muro donde aparece la boca de la guitarra española. Y por otro lado, los subbajos son lo que hacen accionar el sonido del bombo. Entonces, en otras palabras, lo que se escucha al llegar a la muestra es una suerte de cacofonía de separación del mismo archivo. El bombo percute la parte no audible de la voz, subbajos. Y para los que quieran asistir a ver esta exposición, por favor presten atención al argumento que comenta la cantante bolero dentro de la cavidad de la boca de la guitarra española.